¿Por qué la gasolina en México sube cada año? 2025 ha iniciado y acompañado con el clásico gasolinazo. No aumentarán la gasolina, el diésel, el gas LP ni la electricidad en términos reales. En estos días salió que va a haber un aumento del IEPS. En realidad eso viene en la ley desde hace mucho tiempo. El IEPS, que es un impuesto que se cobra en la gasolina. Aunque en múltiples ocasiones todos los presidentes prometen bajar el precio de los combustibles, la realidad es que llegando 1 de enero de cada año, se da la noticia del aumento de combustibles. México, a pesar de que es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, pagamos uno de los precios más caros en gasolinas en el mundo. Lo que nos lleva a preguntarnos a todos los mexicanos por qué en México, en comparación de otros países, pagamos la gasolina tan cara. El problema en realidad viene desde décadas anteriores, donde México y sus gobernantes de basura jamás han hecho algo que países primermundistas sí. Permanece en este video y te explicaremos la respuesta real del por qué los mexicanos tenemos que pagar altos precios de la gasolina, y esto nunca ha cambiado. Año de 2012, Ciudad de México. En el Congreso de la Unión, Enrique Peña Nieto tomaba protesta como presidente de México y tiempo más tarde, para ser más específicos el 13 de agosto del 2013, presentaba la famosa Reforma Energética, la cual consistía en permitir la inversión privada en el mercado de los combustibles. Recordemos que antes todas las gasolineras eran de Pemex, pero ahora encontramos Oxogas, Petro-7, G500, Shell, Total y muchas más. La iniciativa consistía en hacer la participación de inversionistas en este mercado para que Pemex no tuviera el monopolio de gasolineras en México, y de esta forma se propiciara la sana competencia del precio de las gasolinas, y esto diera pie para que el precio bajara de a poco y se mantuviera sin subir. Era un control inteligente, pero era una medida poco sostenible. Consistía además en abrir contratos públicos de licitaciones para exploración y perforación de petróleo a empresas privadas, con el fin de que se produjera más petróleo en México y el costo de combustibles bajara. Pero también aseguraba bajar costos de luz y gas LP y gas natural, ya que recordemos que tanto luz y gas LP son de manera directa o indirecta producto del mismo petróleo, ya que el gas se obtiene del licuado de petróleo y la energía eléctrica en su mayoría viene de plantas termoeléctricas que utilizan la quema de combustibles para la producción de energía. Además, prometía que se generarían millones de puestos de trabajo en México. Además, se daría una sana competencia por el precio, y esto propiciaría que muchas de las gasolineras compitieran en precio, bajando este mismo a lo más posible. Todo parecía ir bien, pero la producción no incrementó, sino que bajó según fuentes de Pemex, desde barriles de petróleo y gas natural. Pero su peor pesadilla de Peña Nieto y su equipo de finanzas, encabezado por Videgaray, se volvió realidad en 2015, cuando de manera global se dio un acontecimiento que no habían contemplado. México no tenía previsto ni tampoco un plan en el alza del precio del dólar. Y como país tercermundista que somos, importamos muchas cosas, entre ellas la gasolina, y esta se paga en dólares como toda transacción de importación y exportación. Videgaray, un supuesto experto en finanzas, no contempló esta subida estrepitosa del dólar, que desde 2015 en adelante comenzó a subir, alcanzando el precio a finales del 2016 de 20.8 pesos por cada dólar. Esto volvió trizas todo el trabajo, esfuerzo y planeación de Enrique Peña Nieto. Recordemos el dicho que dice: quien no conozca su historia estará condenado a repetirla. Y para muestra un botón, viajemos en el tiempo al México de 1982, donde el poco inteligente presidente López Portillo no tenía cara para decirle a los mexicanos que había endeudado al país. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Motivado por los yacimientos de petróleo en Campeche y el sureste, se endeudó construyendo plataformas marinas y maquinaria de exploración y perforación, la cual es costosísima, y en cambio, el precio del petróleo bajó y México no tuvo respuesta ante semejante acontecimiento.
Y el presidente protagonizaba la llorona pidiendo perdón a los mexicanos que habían perdido todo por la crisis generada por su culpa. Nuevamente decimos que quien no conoce su historia estará condenado a repetirla. Después entraría la supuesta cuarta transformación y Andrés Manuel López Obrador. Él aseguraba que bajaría sí o sí el precio de las gasolinas, pero nada más falso. Pues desde el inicio de su sexenio hasta su finalización, la gasolina no hizo más que aumentar. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles. Han hecho que el combustible se dispare a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, pese al esfuerzo del gobierno de México, los precios de los combustibles continúan al alza y en lo que va del sexenio ya han alcanzado niveles nunca antes vistos. Pero nadie dice nada y mantiene al pueblo contento regalando dinero por medio de becas. Ahora incluso a jóvenes que ni estudian ni trabajan con poco más de 8,000 pesos al mes. Increíble. Pero ¿en qué nefasto país estamos y qué gobernantes de circo tenemos? Algo significativo, México importa el 90% de la gasolina que se consume en el país y las importaciones y exportaciones en el mercado internacional por ley tiene que ser en dólares. Eso es un punto débil para monedas tercermundistas. Estrategias van y estrategias vienen, pero la realidad es que los mexicanos pagamos uno de los precios por gasolina más altos en el mundo. Ni siquiera la 4T con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han cumplido con bajar el precio de la gasolina. Y eso es la inversión a largo plazo. Esto significa que los expresidentes prefieren gastar el dinero del presupuesto anual que invertirlo. México, a pesar de que es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, pagamos uno de los precios más caros en gasolinas en el mundo. Después de que México se constituye como país en 1820 y que se realiza la expropiación petrolera, se tenían buenas expectativas para un México productor de petróleo y sus derivados, entre ellos refinerías. Pero la falta de inversión en refinerías jamás se dio como se tenía pronosticado. Para que te des una idea, Estados Unidos tiene más de refinerías, China tiene refinerías, pero México apenas tiene refinerías. El costo de una refinería para procesar el petróleo crudo y convertirlo en gasolinas, aceites diésel y derivados no es nada barato. Entonces, si un gobierno entrante se propone a construir una refinería en el país, este proyecto le representa el equivalente a restarle 30% al presupuesto anual. Esto significa un gasto muy fuerte y prefieren seguir comprando gasolinas a Estados Unidos y al resto del mundo que fabricar su propia gasolina. Es decir, es como si tuvieras $1,000,000 en tus manos para todos los gastos de tu familia. Pero sabes que en tu casa se necesita comprar un auto, pero este te representa un gasto de unos 300,000 pesos. Entonces, en vez de hacer ese gasto, prefieres gastar y tomar taxis, lo cual te hará ahorrar tener ese gasto de los 300,000 en el año. Pero en cambio, te va a generar un problema a largo plazo, que de no hacerlo seguirás pagando taxis y a largo plazo te saldrá más caro seguir pagando taxis que comprarte un auto. Pasa lo mismo a largo plazo. Todos los expresidentes han decidido seguir pagando por gasolinas importadas que construir refinerías. Claro, si construyen refinerías, les quedará muy poco dinero para seguir creciendo sus arcas mientras gobiernen. Una forma sutil de decir, no les quedará mucho dinero para robar. Uno de los pocos presidentes que ha invertido en esto es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la refinería Dos Bocas y la compra de una refinería en Texas. Pero lo que nadie cuenta es que la refinería de Dos Bocas está apenas a su 10% de capacidad. Es decir, produce casi nada de gasolina. La refinería de Texas, Deer Park, es prácticamente lo mismo. Están a menos de un 20% de su capacidad de generación. Es un acierto en la inversión de ambas, pero no son suficientes para cubrir la demanda del país. Sin embargo, el gobierno no sabe de dónde más sacar dinero para sus becas, ya que ahora cualquier producto que compres en línea importado desde Amazon, AliExpress,
eBay, Temu, Shein, etc., tendrás que pagar el 16% de impuesto por encima del costo ya existente de ese producto. Esto es un incremento en impuestos porque simplemente el gobierno no sabe de dónde más sacar dinero para repartirlo en personas que no generan dinero al país. Es increíble. México se tiene que ocupar en inversión a largo plazo y no gastar el presupuesto manteniendo a tantos flojos que no quieren trabajar. Esta es la razón por la que México, a diferencia de otros países, paga los precios más caros de combustibles en el mundo. Pero por si esto fuera poco, aquí tienes un dato curioso que te hará revolcarte de coraje. En 1901, el británico Sir Whitman Dickinson Pearson comenzó a invertir en el negocio petrolero mexicano con su compañía Pearson & Son. En 1906, organizó a la compañía de petróleo El Águila y construyó la primera refinería de Minatitlán, Veracruz. Gracias a su amistad con políticos mexicanos, consiguió permisos para la construcción y explotación de estas mismas refinerías en las manos de extranjeros. No solo eso es lo que los mexicanos pagamos tan caro. ¿Sabías que México paga las casetas más caras de todo el continente? México es uno de los países donde se pagan las cuotas más altas por transitar por el país, a pesar de la ley de libre tránsito por todo el territorio nacional. Si quieres ver ese documental, te lo dejaremos en la descripción del video. Actualmente México tiene 7 refinerías en territorio nacional. 1. Minatitlán. 2. Cadereyta. 3. Madero. 4. Salamanca. 5. Salina Cruz. 6. Tula. 7. Dos Bocas. Pero no podemos olvidar la refinería olvidada Bicentenario en Hidalgo, en la que Felipe Calderón invirtió $620 millones. Y a la fecha, no ha producido ni una sola gota de gasolina. Es decir, México es un desastre en producción y gestión del sector energético. Ahora ya sabes cuando te pregunten, ¿y por qué México, siendo productor de petróleo, paga una de las gasolinas más caras en el mundo? Ya tienes la respuesta. México no se ha ocupado por invertir en refinerías a largo plazo, prefiere importarlas del extranjero. Y tiene una mala pero mala gestión de las refinerías actuales, representando menos de un 20% de generación de su capacidad total. Hemos llegado al final de este breve documental. Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. No olvides dejarnos tu comentario, tu like o dislike si esta información fue o no de utilidad para ti. Recuerda que si quieres adentrarte en este y otros temas, tenemos muchos artículos en nuestro blog. Visita farwellinvestor.com. Hasta la próxima. ¿Qué significa eso? Significa que aquí la gasolina cuesta 11 pesos el litro, mientras en nuestro país la más barata 16 pesos. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la gasolina Magna ha aumentado en los últimos días. Un aumento, ¿sí?, en la gasolina Magna, pero el precio base en el tiempo que llevamos ha aumentado en la gasolina Magna.